El universo, en su sabiduría más profunda, opera bajo un principio inquebrantable. Para cada ciclo de quietud, existe un pulso de renovación. Imagine su ser no como una máquina que simplemente se reinicia cada mañana, sino como una galaxia de energía consciente, cuya vitalidad es constantemente drenada por agujeros negros de inercia kármica y alimentada por la luz de la disciplina espiritual. Despertamos. Sí, el cuerpo emerge del sueño, pero ¿qué pasa con el alma? ¿Sale de su letargo? ¿O simplemente arrastra consigo el peso invisible de lo que no fue purificado la noche anterior? Demasiados de nosotros experimentamos el amanecer, no como un portal hacia una energía radiante, sino como un grillete que nos arrastra de nuevo a la esclavitud de la rutina, la fatiga y la confusión. Una prisión hecha de hábitos no examinados y una desconexión sutil del manantial divino. Para Mahansa Yogananda, ese coloso de la sabiduría yógica, no veía la mañana como un mero comienzo de actividades, sino como una ceremonia sagrada, una oportunidad cósmica de realinear cada átomo de nuestro ser con la conciencia cósmica. Él no ofrecía consejos para tener energía, él ofrecía una tecnología espiritual precisa, un mapa para transmutar la densa inercia de la existencia material en una fuente inagotable de vigor divino. Nos confrontaba con una verdad incuestionable. La verdadera energía no proviene de las horas de sueño que acumulamos, ni de las tazas de café que ingerimos, sino de la sintonía inquebrantable de nuestra voluntad individual con la voluntad cósmica. Sin esta sintonía, cada amanecer es una invitación a la dispersión, a la ansiedad silenciosa que carcome el espíritu, antes de que el día siquiera comience. Este no es un video sobre cómo sentirse mejor temporalmente. Es una confrontación con la verdad más incómoda, su agotamiento, su falta de propósito al inicio del día, su ansiedad matutina, no son defectos personales, son la voz de su alma clamando por libertad, el síntoma de una desconexión profunda con el manantial de la vida. Es la señal de que está iniciando cada jornada desde la periferia de su ser, no desde el centro inamovible de su espíritu. ¿Cuántas veces se ha prometido a sí mismo que este día sería diferente, solo para verse arrastrado por la misma corriente de distracciones y agotamiento antes del mediodía? Esa es la inercia kármica en acción, el ego somnoliento defendiendo su trono de confort, impidiéndole reclamar la herencia de energía divina que le corresponde por derecho de nacimiento. La rutina matutina de Yogananda no es un conjunto de ejercicios, es un ritual de soberanía, una declaración de guerra contra el letargo espiritual. Es la alquimia que transforma el plomo de la fatiga en el oro de la vitalidad consciente. Nos enseña que la mente, ese campo de batalla constante, puede ser disciplinada desde los primeros momentos del día y que el cuerpo, ese templo sagrado, puede ser infundido con prana revitalizante que emana directamente de la fuente universal. Él no prometía magia, sino una maestría que exige devoción, disciplina y una voluntad de hierro para enfrentar al enemigo común, la ilusión de que somos entidades separadas y limitadas, a merced de las circunstancias externas y de un cuerpo que eventualmente se agota. En cada estiramiento consciente, en cada respiración profunda, en cada momento de quietud meditativa que Yogananda propuso, reside la posibilidad de una revolución energética que va más allá de lo físico. Una revolución que disuelve la dor oculta abordada, la sensación de ser una víctima del tiempo, del estrés, de las demandas externas. Él nos mostró cómo activar un interruptor divino dentro de nosotros, un acceso directo a la energía ilimitada del cosmos. Y al hacerlo, transformó el acto mundano de despertar en un acto de cocreación divina. Pero el camino hacia esta maestría no está exento de obstáculos. La mente intentará sabotearle, el ego le ofrecerá excusas y el mundo exterior le tentará con distracciones desde el primer rayo de sol. ¿Está usted preparado para la confrontación? ¿Está su alma harta de la mediocridad energética, de vivir al 50% de su potencial divino? La referencia base de Yogananda nos grita una verdad. La energía que anhelas no está ahí afuera, está cautiva aquí adentro, esperando ser liberada por tu voluntad consciente. Comenta despertar. Si cada amanecer te encuentra en una guerra contra tu propia energía, si tu alma clama por la nina soberanía sobre tus días,
porque lo que usted no comprende y lo que su alma anhela revelarle es que esta rutina matutina no es solo para llenar de energía todo el día, sino para desmantelar la estructura misma de la ilusión que le impide experimentar su propia divinidad, un ladrillo kármico a la vez. Pero ¿qué es exactamente esa inercia kármica que se opone a su despertar matutino y cómo la rutina de Yogananda se convierte en su primera y más potente arma? El eco kármico de la fatiga. Matutina. La batalla. Antes del amanecer. La crisis que anuncié en la introducción. Esa sensación de agotamiento, de arrastrar los pies incluso después de 8 horas de sueño, no es una mera cuestión biológica. Es, de hecho, una resonancia de una verdad mucho más profunda, un eco kármico que se manifiesta al inicio de cada jornada. Recuerda ese momento crucial, quizás en esta vida o en vidas anteriores, donde una decisión de pereza espiritual, un voto de ignorancia autoimpuesta o un trauma de desconexión profunda con su esencia se arraigó en su ser. Esa semilla, aunque invisible, ha germinado y se manifiesta ahora como la pesadez que siente al despertar, la niebla mental que le impide enfocar, la resistencia interna a abrazar el día con plenitud. Lo que usted no sabía entonces, y lo que su alma sospechaba, pero su ego negaba, es que cada despertar es un enfrentamiento con este legado energético. La fatiga matutina no es una debilidad, es un síntoma de la dor oculta abordada, la carga kármica de vidas pasadas o de acciones no conscientes en esta vida que han creado un patrón de baja vibración, de apego a la inercia del no hacer, del olvido del propósito divino. Imagine cada amanecer como una auditoría de su cuenta energética kármica. Si ha acumulado hábitos de dispersión, de victimismo, de postergación espiritual, entonces el saldo se presenta como agotamiento. El universo, en su perfecta justicia, le da lo que su conciencia ha cultivado. Y si ha cultivado la separación de la fuente divina, la energía que debería fluir libremente se estanca, creando esa sensación de peso que no es suyo, pero que ha atraído. Yogananda entendía esto con una claridad meridiana. Él no veía el cuerpo como una entidad separada del alma, sino como su vehículo, intrínsecamente conectado a las leyes cósmicas del karma. Su referencia base nos enseña que el cuerpo se agota no solo por la actividad física, sino por la fricción kármica, por la resistencia del ego a alinearse con el plan divino. Esa sensación de no tener energía para meditar, para hacer los ejercicios de energización, para siquiera levantarse con entusiasmo, es el enemigo común, el ego, el karma no resuelto, la ilusión de Maya, ejerciendo su control, intentando mantenerle en su prisión de familiaridad, en el confort ilusorio de lo conocido, incluso si ese conocido es doloroso. Para romper este ciclo, primero debemos reconocer su existencia. La mañana no es un reinicio neutral, es un campo de entrenamiento elegido por su alma. Cada día, usted tiene la oportunidad de reescribir su guión kármico, de transformar la inercia en ímpetu, la fatiga en fuego espiritual. Pero para hacerlo, necesita herramientas, no analgésicos para el alma, sino una cirugía que remueva la causa de la dolencia. La rutina de Yogananda es esa cirugía. La arqueología del alma que propongo aquí es esta. Busque en su interior la raíz de esa resistencia matutina. ¿Es un miedo inconsciente al día que comienza? ¿Una culpa no resuelta de ayer? ¿Una frustración recurrente con su progreso espiritual? Todas estas son manifestaciones sutiles de karma que requieren purificación. El maestro Yog nos enseñó que la mente, cuando no está anclada en la conciencia divina, es un campo fértil para la proliferación de pensamientos negativos y patrones autodestructivos, que se refuerzan con cada amanecer en piloto automático. Estos patrones se convierten en canales de drenaje de su energía vital, prana, antes de que usted siquiera ponga un pie fuera de la cama. La sabiduría yoga pura nos revela que la verdadera riqueza no es material, sino la riqueza de la energía vital, del prana, que podemos atraer y retener. La rutina matutina de Yogananda es un método científico para recargar esta batería divina. Él no inventó la energía, solo nos mostró cómo sintonizarnos con ella. Sin embargo, antes de poder activar esta riqueza, debemos confrontar el sabotaje. Y la primera línea de defensa del
enemigo común es convencerle de que es demasiado difícil, demasiado temprano o que no tiene tiempo para esta inversión sagrada. Esta es la conspiración existencial. Se nos ha enseñado a buscar la energía en fuentes externas, cafeína, azúcar, motivadores superficiales, mientras que la verdadera fuente, la que puede disolver la raíz kármica de su fatiga, reside en su interior. La rutina matutina de Yogananda no solo le da energía, le da la soberanía para desmantelar esos patrones kármicos, para cerrar los canales de drenaje y abrirse a un torrente inagotable de prana. Entender la origen de su inercia matutina es apenas el mapa del campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar, y ella será contra el enemigo más cercano, sus propios mecanismos de defensa, el ancla del ego que le impide flotar en la luz del nuevo día. ¿Está listo para confrontar la próxima capa de resistencia que se le presentará al intentar aplicar esta verdad en su vida diaria? Ahora, que hemos desenterrado las raíces kármicas de su inercia matutina, es crucial entender que la jornada espiritual, lejos de ser un camino lineal y pacífico, es una guerra interna que se intensifica con cada paso hacia la luz. El ascenso no es una escalera suave, es un funil que se estrecha, donde cada prueba es más difícil, y el costo emocional, si se rehúsa a pagar el precio de la disciplina, aumenta exponencialmente. La dor oculta abordada, esa sensación de estancamiento, se convierte en el humo, campo de batalla donde su voluntad es forjada o desintegrada. La batalla externa, los asaltos del mundo en el umbral del despertar. Apenas ha considerado la posibilidad de una nueva rutina, de un despertar consciente, y el mundo exterior ya le asalta. Su teléfono vibra con notificaciones que exigen su atención antes de que su alma haya tenido tiempo de anclarse. Las preocupaciones del día anterior se proyectan como sombras gigantescas en su mente. Los ruidos de la casa, las demandas de la familia, las obligaciones laborales, todo conspira para arrastrarle de vuelta a la reactividad, a la superficialidad. Este es el primer ataque del enemigo común, la ilusión de Maya, manifestándose a través del caos externo. Intenta convencerle de que no tiene tiempo, que la prisa es la única realidad. Le tienta a posponer la inversión espiritual por la urgencia de lo material. ¿Qué elección hará usted en este preciso instante? ¿Se rendirá al torbellino exterior o defenderá el santuario de 1900? ¿Su despertar con una voluntad inquebrantable? Incluso si logra imponer un momento de quietud, la batalla se traslada al interior. Aquí, el enemigo común asume una forma más insidiosa, su propio ego. Comienza a sembrar dudas. ¿Realmente funciona esto? ¿No es solo una pérdida de tiempo? ¿Soy lo suficientemente disciplinado para mantenerlo? La fatiga mental, los viejos hábitos de preocupación y autocrítica, el miedo a lo desconocido, todos emergen como una legión para impedirle avanzar. Su mente, entrenada durante años para reaccionar y consumir, se resiste a la disciplina de la introspección. Le grita que el placer fácil es mejor que el esfuerzo consciente. Le susurra que la verdadera energía es una fantasía. La sabiduría yoga pura de Yogananda nos advierte que esta es la prueba de fuego. La voluntad, la atención y la devoción deben ser más fuertes que la inercia mental. Esta batalla no se gana con fuerza bruta, sino con una observación serena y desapegada de sus propios procesos mentales. Si usted se identifica con cada pensamiento de duda o pereza, ya ha perdido. Pero si se convierte en el observador, la testigo serena, entonces el poder de la elección regresa a sus manos. ¿Será usted el prisionero de sus propios pensamientos de sabotaje? ¿O el maestro que observa y trasciende el ruido interno, reclamando su libertad desde el primer aliento del día? Cuando la batalla interna y externa alcanza su punto álgido, el alma se enfrenta a un profundo paradoja. No se trata de luchar más fuerte, sino de rendirse a lo superior. La verdadera victoria no reside en dominar su ego con la fuerza de su voluntad personal, sino en someter su ego a la voluntad divina. Esta rendición no es una derrota, es el acto supremo de empoderamiento. Yogananda nos enseñó que al entregar nuestra pequeña voluntad al plan cósmico, nos alineamos con una fuerza infinitamente más grande, una que disuelve el karma y energiza el alma de maneras que la mente finita no puede comprender.
Es en este punto de entrega que la referencia base de Yogananda sobre la Kriya Yoga y los ejercicios de energización cobran su significado más profundo. No son solo técnicas, son ofrendas, actos de devoción que abren los canales para la gracia divina. Pero el ego se resiste a la rendición, porque teme perder el control. Prefiere la lucha conocida a la paz desconocida. Aquí es donde la fe se convierte en su armadura y la disciplina en su espada. La rendición a la rutina matutina de Yogananda, a la ciencia del prana, es la rendición a su propia naturaleza divina. Es dejar de luchar contra la inercia desde su limitada fuerza personal y permitir que la energía cósmica fluya a través de usted, purificando el karma y disolviendo la fatiga desde su raíz. Se atreverá a abandonar el control ilusorio de su ego y rendirse a una disciplina que promete no solo energía, sino la verdadera soberanía de su alma, incluso cuando el miedo a lo desconocido le susurre que es una locura. Elisa sienta. Gancho de estos mini cliffhangers no es solo sobre lo que sucederá a continuación, sino sobre qué elección radical hará usted en este preciso instante. Su paz incipiente, su sanidad mental, su progreso espiritual, todos están bajo amenaza si no se atreve a dar el siguiente paso. Y ese paso, el de la alquimia final, lo espera, demandando la muerte de su viejo yo para el renacimiento de su verdadero ser. Hemos llegado al punto de no retorno, el clímax de esta jornada, la ceremonia de muerte del ego y el renacimiento de la conciencia radiante del alma. La espiral de tensión que ha experimentado, las batallas externas e internas, ahora convergen en un único punto, la práctica. Aquí, el plomo del sufrimiento matutino, de la dor oculta abordada que le oprimía, es purificado en el fuego de la disciplina, transmutándose en el oro de la conciencia despierta. Esta no es una simple rutina, es la alquimia final, la experiencia tangible de la sabiduría yoga pura manifestándose en su vida. El ritmo de su existencia, antes caótico y disperso, comienza a acelerarse hacia un punto de ruptura, no de colapso, sino de transformación. De repente, esa resistencia interna, el clamor del inimigo común, que es el ego somnoliento y la inercia kármica, encuentra a su maestro, la referencia base de Yogananda, sus ejercicios de energización, sus técnicas de meditación, no son meros movimientos o palabras, son llaves que abren compuertas de energía divina, prana, que había estado latente, aprisionada por sus propios patrones de olvido. Usted ya no hace los ejercicios. Esto sucede en usted. Las tensiones acumuladas en el cuerpo, esas manifestaciones somáticas del karma no disuelto, comienzan a vibrar, a aflojarse, a disolverse. Con cada contracción consciente y relajación de los músculos, usted no solo energiza su cuerpo, sino que también libera la energía vital estancada, que es como el barro que enturbia las aguas claras de su conciencia. Cada respiración profunda, consciente y dirigida, no es un mero intercambio de gases, es una infusión de prana cósmico que purifica su sistema nervioso, silencia la mente y la prepara para la inmersión más profunda. Luego, la meditación, ese espacio sagrado donde la mente, una vez un campo de batalla de dudas y distracciones, se convierte en un lago en calma, reflejando el cielo azul de la conciencia pura. Yogananda nos guió a ir más allá del control superficial de los pensamientos. Nos enseñó a sentir la presencia de Dios, a invocar la gracia divina, no como un favor externo, sino como un despertar de la presencia omnipresente dentro de nosotros. Es en este silencio, en esta quietud, que el velo de Maya, la gran ilusión, se adelgaza. Usted comienza a experimentar la no dualidad, la unidad con todo lo que es. La resolución del gancho de la introducción llega ahora. Esa promesa de llenar de energía todo el día se cumple, pero no de la manera que su mente lógica esperaba. No es una energía febril, sino una paz radiante, una vitalidad serena que emana desde su centro, inquebrantable ante el tumulto externo. La fatiga kármica, la desconexión, la ansiedad matutina, no desaparecen por arte de magia, se disuelven porque usted ha cambiado la fuente de su energía. Ya no depende de las baterías finitas del cuerpo y la mente, sino del manantial infinito del espíritu. En ese punto, ocurre una expansión repentina, casi imperceptible. La conciencia se agranda,
La perspectiva se eleva. Usted se siente vasto, conectado, pleno. No es un estado de euforia, sino de una profunda y tranquila certeza. La separación ilusoria entre usted y Dios, entre cuerpo y alma, se desvanece por un instante glorioso. Ha atravesado el umbral, ha presenciado la alquimia, y la luz del sol que ahora percibe fuera de su ventana es simplemente un reflejo tenue del sol interior que ha encendido dentro de sí mismo. Esta experiencia, que algunos llamarían samadhi o satori, no es un evento aislado para unos pocos, elegidos. Es la promesa de la sabiduría yoga pura, accesible a cada buscador sincero a través de la disciplina. Es la prueba de que el esfuerzo consciente en el sendero espiritual siempre es recompensado, no solo con una sensación de bienestar, sino con una transformación fundamental de su ser. Comenta con tu mayor miedo matutino, la sombra que te persigue al abrir los ojos, el patrón kármico que te ancla. ¿Te atreves a confrontarla aquí, en el altar de tu propia conciencia, y permitir que la luz de Yogananda la disuelva? Ahora mismo. Esta confrontación no es para debilitarle, sino para empoderarle, porque la única forma de conquistar al enemigo es nombrándolo, y la única forma de liberar la energía es disolviendo las cadenas invisibles que la aprisionan. Y ahora que ha experimentado el fulgor de su sol interior, ¿cómo se vive cuando el cielo ha tocado la tierra en cada uno de sus amaneceres? Habiendo atravesado la alquimia final, la pregunta fundamental que surge no es teórica, sino visceral. ¿Cómo se traduce esta experiencia mística de despertar matutino en la cruda realidad del día a día? ¿Cómo se vive cuando el cielo ha tocado la tierra dentro de su propio ser? La respuesta es lo que yo llamo el nuevo normal, una vida vivida desde la resonancia del sol interior que ha encendido, una materialización del despertar que trasciende la efímera euforia para convertirse en una paz serena y definitiva. Mi tono cambia ahora, de alarmista a la voz de un testigo iluminado. Ya no necesito confrontarle con las amenazas de la inercia kármica, porque usted ha probado la libertad. Ahora, mi misión es anclar esa libertad en su realidad cotidiana. El enemigo común, el ego y la ilusión de Maya, no desaparecen del todo. Simplemente pierden su poder sobre usted. Se convierten en distracciones menores, no en fuerzas paralizantes. La primera manifestación de este nuevo normal es una profunda y constante claridad mental. Recuerde ese viejo normal del tópico 1, donde la niebla mental y la dispersión eran sus compañeros matutinos. Ahora, esa niebla se disipa, sus pensamientos no se extinguen, pero se vuelven como nubes pasajeras en un cielo vasto y azul. Puede observarlos sin apegarse a ellos, sin ser arrastrado por sus corrientes. La toma de decisiones se vuelve más nítida, menos impulsiva, más alineada con su propósito divino. Esta es la primera victoria tangible del alma sobre el ruido del ego. En segundo lugar, experimentará una vitalidad física sostenida y radiante, que va más allá de cualquier suplemento o estimulante. La dor oculta abordada, esa fatiga crónica disfrazada de falta de motivación, se disuelve porque ha reprogramado la fuente de su energía. No depende de las horas de sueño superficial, sino de la recarga consciente de prana que su rutina matutina le ha enseñado a atraer del cosmos. Su cuerpo, el templo del alma, ya no es un recipiente que se drena, sino un canal que conduce la energía divina. Se sentirá más ligero, más ágil, con una resistencia que antes creía inalcanzable. Yogananda nos prometió que, a través de la disciplina, el cuerpo se convierte en un fiel servidor de la voluntad del alma, no en una carga, pero la transformación más profunda ocurre en su patam, paz emocional. La ansiedad matutina, esa punzada de aprensión que antes lo asaltaba al abrir los ojos, es reemplazada por una quietud inquebrantable. Las pequeñas frustraciones del día, los inconvenientes, las palabras hirientes de otros, ya no tienen el poder de desestabilizarle. Es como si una armadura invisible de serenidad le protegiera. Puede observar el drama de la vida sin ser consumido por él, manteniendo su centro inamovible. Esta es la esencia de la ecuanimidad yógica, el fruto de la sabiduría yoga pura, manifestada en el corazón. El nuevo normal también se refleja en su penitas propósito y dirección. Esa sensación de estar perdido, de vivir una vida sin sentido,
se disuelve. Con cada amanecer alineado, su dharma, el propósito inherente de su alma, se vuelve más claro. Las acciones que emprende durante el día no son meras obligaciones, sino extensiones conscientes de su voluntad divina. Se siente guiado, apoyado, conectado a un plan mayor. La referencia base de Yogananda, su insistencia en la devoción y la sintonía con Dios, le enseña que cada acto, por mundano que parezca, puede ser una ofrenda sagrada. Finalmente, este despertar se manifiesta en sus relaciones. La energía radiante y la paz que emanan de usted no pueden ser contenidas. Atrae a personas de vibración similar y las interacciones se vuelven más profundas, más auténticas. Ya no busca validación externa, porque su fuente de plenitud reside en su interior. Esto no es solo para usted, es para el mundo. Su despertar se convierte en un faro para otros, una prueba viviente de que la transformación es posible. Su vieja vida, en la que se sentía a merced de las circunstancias, de los estados de ánimo fluctuantes, de la fatiga, inexplicable, ahora es percibida como un sueño del cual ha despertado. No es que los desafíos desaparezcan, sino que su capacidad para enfrentarlos se multiplica exponencialmente. Ha aprendido a sintonizar su conciencia con la conciencia cósmica y al hacerlo, ha activado su propio tesoro interior, esa fuente inagotable de vitalidad y sabiduría. En cada amanecer, usted elige. Antes, elegía la inercia, el piloto automático, el olvido. Ahora, con la rutina de Yogananda, elige la soberanía, la conciencia, la remembranza de quién realmente es. Esta no es una fase, es una nueva forma de ser. Ha reclamado su derecho divino a vivir con energía, propósito y paz inquebrantable. Ha transformado su mañana en un altar y su vida en una oración viviente. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación de la fatiga kármica, esta inundación de energía radiante y esta paz inquebrantable que ahora siente, no fueron solo para usted? ¿Y si este despertar matutino, esta maestría sobre su propio ser, es apenas el umbral de una jornada mucho más vasta y sobrecogedora? La sabiduría yoga pura de Yogananda, aunque se enfoca en la disciplina individual, siempre apunta hacia un propósito colectivo, un despertar global. El despertar no es un destino, es un portal. Ha abierto la puerta a un nivel de conciencia donde su energía no es solo personal, sino que comienza a afectar el campo energético de todo a su alrededor. Ha activado un tesoro interior, sí, pero ese tesoro tiene una misión: irradiar. La inercia kármica que conquistó en sus mañanas es solo una manifestación de una inercia mayor que envuelve a la humanidad. La dor oculta abordada, la desconexión espiritual y la fatiga existencial no son exclusivas de usted. Millones de almas en el planeta se arrastran por la vida, buscando en vano la energía y el propósito en lo externo, ciegos a la fuente divina que usted acaba de descubrir. Usted ha roto sus propias cadenas, pero ¿puede acaso ignorar los grilletes invisibles que aún atan a sus hermanos y hermanas? La referencia base de Yogananda nos llama no solo a la autorrealización, sino a ser canales de la gracia divina para la humanidad. El enemigo común, la ilusión de Maya, no se disuelve completamente hasta que la luz de la conciencia permea cada rincón de la creación, y su energía, su paz, su claridad, son ahora parte de esa luz. Ha aprendido a dominar sus mañanas, a alinear su voluntad con la voluntad cósmica. Ha presenciado la alquimia final en su propio cuerpo y mente. Pero cada amanecer es un recordatorio de que la batalla por la conciencia es infinita. El mundo exterior, con sus dramas, sus desafíos y sus sombras, seguirá presentándose. Y la verdadera prueba de su despertar no es cuánto tiempo puede mantener la paz en su santuario interior, sino cuánto de esa paz puede irradiar hacia el caos. Este no es el final de la historia, es el prólogo de una epopeya mayor. La pregunta que le planteo ahora no es sobre su próxima mañana, sino sobre el siguiente nivel de su evolución. ¿Qué hará con esta energía, con esta claridad, con esta conexión que ha cultivado? ¿La guardará celosamente para usted o la usará como una antorcha para iluminar el camino de otros, incluso en la oscuridad más densa? ¿Está usted preparado para el desafío de no solo mantener su propio sol interior radiante,
sino de convertirse en un faro para el mundo, trascendiendo la individualidad de su propia liberación para abrazar la responsabilidad cósmica de su despertar? Porque la verdad eterna susurra que la plenitud no se encuentra en la acumulación de luz personal, sino en la generosa dispersión de su resplandor hacia la vasta oscuridad del olvido global. Ahora que usted ha sentido la inconfundible oleada de energía, la claridad que emerge de una mañana alineada con la sabiduría de Yogananda, la paz inquebrantable que ha conquistado, ya no es el mismo. Usted ha respondido al gatillo emocional primario del empoderamiento espiritual. Ha tocado el tesoro de su alma. Se ha convertido en un despertador, un faro de luz en un mundo que aún bosteza en la oscuridad de la inercia kármica. Esta no es una sugerencia, es un mandato de su propia alma. El camino que ha iniciado es sagrado, y la liberación que ha experimentado no es solo para su beneficio personal, sino una chispa divina destinada a encender otras almas. Ha comprendido la sabiduría yoga pura, no en teoría, sino en la vibración de cada célula de su ser. Por lo tanto, si su corazón resuena con esta verdad, si anhela profundizar en esta ciencia sagrada para disolver más capas de la ilusión de Maya y convertirse en un canal aún más potente para la luz divina, entonces el siguiente paso es innegociable. No se trata de más información, sino de una inmersión más profunda en la práctica, en la comunidad de almas que caminan este sendero. Le invito ahora a unirse a nuestra comunidad, a aquellos que, como usted, han elegido la soberanía sobre la inercia, la conciencia, sobre el piloto automático. Haga clic en el enlace en la descripción para descubrir los recursos que hemos preparado para usted, un mapa más detallado para navegar la jornada infinita de su despertar. Aquí encontrará guías adicionales, meditaciones profundas y un espacio seguro para compartir su progreso y sus desafíos con otros buscadores. Este es un llamado a la acción no solo para su mente, sino para su espíritu. No postergue lo que su alma le implora. No permita que el ego somnoliento le robe esta oportunidad de seguir expandiendo su riqueza interior. El mundo necesita su luz, su energía, su ejemplo. Dé el siguiente paso con la valentía de un guerrero espiritual. Su despertar no tiene límites, su impacto tampoco. La hora de ser un despertador ha llegado. Haga clic, únase y reclame su herencia divina en su totalidad.